Hola chiquillos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Albornoz y soy de la Primera Iglesia Bautista de Talca y les voy a hablar sobre el libro de Esdras. El libro de Esdras data del año 457 a.C. al 444 y es un libro post-exílico. ¿Por qué? Porque este libro relata el regreso del pueblo de Israel hacia Jerusalén. Ellos ya llevaban 70 años de cautiverio en Babilonia y este libro también lo vamos a estudiar de dos partes. La primera es del capítulo 1 al capítulo 6, que cuenta el regreso bajo Zorobabel, y del capítulo 7 hasta el capítulo 10, que cuenta el regreso bajo Esdras. Todo esto parte cuando en el gobierno del rey Ciro, en su primer año de reinado, que era rey de Persia, emite un decreto. Y este decreto cumple también con lo profetizado por el profeta Jeremías, en el que autorizaba a todos los israelitas a volver para iniciar la reconstrucción del templo. Y además encargó de devolver todos los utensilios que habían sido sacados por el rey Nabucodonosor anteriormente. Y entre estos utensilios se encontraban, por ejemplo, tazones de plata, tazas, cuchillos. Y el total de los utensilios fueron 5.400. Y además, con Zorobabel, regresaron 42.360 personas, sin contar los esclavos, que se calcula que más o menos eran sobre 7.000 esclavos. Y entre ellos venían sacerdotes, levitas, porteros, cantores, entre otros. Y una vez ya establecidos ellos en Jerusalén, ofrecieron sacrificios y realizaron la fiesta de los tabernáculos. Bueno, posterior a esto, inmediatamente esto comienza la reconstrucción del templo, y al frente de la reconstrucción estaban los levitas mayores de 20 años que estaban como a cargo de fiscalizar la obra. Y cuando ellos ya terminaron los cimientos del templo, comenzaron el pueblo a dar gracias a Dios por haber ya establecido ahí y también por el amor y la bondad que Dios había tenido por sobre el pueblo de Israel. Entonces comenzaron a adorar, a cantar, a alabar a Dios, pero a su vez también ahí habían presentes ancianos que habían visto el templo antiguo y comenzaron a llorar, de emoción también por ver los nuevos cimientos que el nuevo templo tenía. Y cuando los enemigos también de alrededor supieron de esto, que estaba reconstruyendo Israel su templo, dice que llegaron acá y se presentaron ante Zorobabel y le pidieron que si podían participar de la reconstrucción del templo. Y Zorobabel, junto con los líderes, les respondió que no, ya que solamente el pueblo de Israel podía acceder a este privilegio de trabajar o de construir. Y ellos intentaron desanimar al pueblo, incluso intentaron sobornar a los consejeros, y el pueblo de Israel, en medio de este proceso de reconstrucción, tuvo mucha oposición. Incluso era tal la oposición que tuvieron que en el reinado de Asuero y de Artajerjes, sus enemigos enviaron una carta al rey acusando al pueblo de que era una ciudad mala y que era una ciudad rebelde. El rey también, asimismo, ordenó revisar los archivos anteriores y se dio cuenta que realmente era una ciudad que tenía gobernantes muy poderosos, entonces temió por eso y ordenó que cesara la construcción del templo hasta el reinado del rey Darío. Por tanto, ya no seguían construyendo, habían parado todo, pero aquí aparece Ageo y Zacarías, quienes estos profetas animaron al pueblo a seguir construyendo, por lo que el pueblo se levantó y continuó con su reconstrucción, pero aquí aparece otra vez y nuevamente la oposición. Esta vez viene acompañada de un gobernador de la provincia que se llama Tatanai, quien llegaron ante los judíos a preguntarle que quién estaba a cargo de la reconstrucción y que quién también había autorizado la obra. Y no conforme con esto, le envió una carta al rey Darío, informándole sobre esta situación. Y el rey Darío, ¿qué hizo? Hizo lo mismo, pidió que se investigaran los archivos anteriores y se dieron cuenta de que efectivamente el rey Ciro había autorizado a los israelitas a construir el templo, por lo que el rey Darío emitió una orden para que dejaran de molestar al pueblo de Israel, y no solo con eso, sino que les dijo que los ayudaran y que además con los impuestos ellos también costearan la obra de la reconstrucción. O sea que en buen chileno le salió el tiro por la culata porque no pudieron cumplir el objetivo, que era la paralización de las obras. O sea, vemos como Dios también estaba su mano sobre este propósito que él tenía. Y la reconstrucción del templo ya finalizó en el año 515 a.C.
Y posteriormente a esto ellos celebraron la Pascua, en donde el pueblo también dio gracias a Dios por lo que Darío había hecho a favor del pueblo y por la ayuda también que le había proporcionado. Aquí terminamos entonces el regreso del pueblo de Israel con Zorobabel, y ahora pasamos el regreso con Esdras. Pasan 58 años en el reinado ya de Artajerjes y aparece Esdras. ¿Y quién era Esdras? Era un sacerdote y escriba que se había dedicado por completo a estudiar la ley de Dios, a ponerla en práctica y a enseñarla. Además, lo lindo de esto era que él contaba con el favor del rey, por lo que el rey le autorizó a que también volviera todo el pueblo de Israel y que le concedió todo lo que él necesitaba para poder volver. Por lo que ya Esdras regresó al pueblo y una vez ahí, y además le dio una misión muy especial, que le ordenó que él debía nombrar funcionarios y jueces para que pudieran gobernar a la gente de la provincia. Esdras regresó y los judíos fueron a visitarlo, los líderes judíos fueron a visitarlo a comentarle una triste noticia, que esta noticia era que los levitas y que los sacerdotes habían adoptado las costumbres paganas de sus pueblos vecinos y que además se habían casado con mujeres extranjeras. O sea, se habían apartado de lo que Dios decía, de la ley que Dios también le había ordenado. Y al escuchar Esdras que el pueblo se había apartado, que se había también tomado las costumbres paganas y que se habían casado en matrimonio mixto, dice que Esdras rasgó sus vestiduras y arrancó pelo de la cabeza, de la barba, y estaba angustiado en extremo. Y estuvo así hasta la tarde, que era la hora del sacrificio, donde él también dice que se arrodilló, se postró y comenzó a orar, clamando a Dios, pidiéndole perdón por los pecados pasados del pueblo y los presentes. Y dice que él era tan fuerte esta oración que él hace, que el pueblo también comenzó a acercarse y empezó a llorar con él amargamente, porque en realidad él estaba decepcionado de su pueblo y sentía que el pueblo no merecía la presencia de Dios, porque siempre fallaban una y otra vez. Lo hemos visto en toda la Biblia como el pueblo de Israel siempre falla. Pero mientras estaba todo esto, se levanta un vocero del pueblo y le dice a Esdras que aún hay esperanza, ya que ellos querían cumplir la ley de Dios y reconocen también que han fallado, pero les da como una solución. Y ellos hacen como un juramento en donde deciden divorciarse de las mujeres que se han casado y expulsarlas. Entonces, para esto, Esdras crea y cita a todo el pueblo a una asamblea dentro de 3 días, que todo el pueblo tiene que acudir a Jerusalén. ¿Para qué? Para cumplir con lo prometido, con lo que se había hablado, para que se hiciera una investigación. Cada jefe y representante se comenzó una investigación para ver quiénes se habían casado con estas mujeres, y esta investigación duró aproximadamente 3 meses, en donde ya una vez que se tuvo claridad se hace una lista, y en esta lista se da a conocer quiénes son exactamente las personas que estaban casadas en matrimonio mixto, por lo que se ordena también que hagan cumplimiento al juramento que habían hecho anteriormente. Y este libro termina con la publicación de la lista de los involucrados, o los culpables, o los que desobedecieron a Dios. Pero lo importante del libro y lo lindo de este libro, chiquillos, es que vemos como no hubo ningún impedimento para que Dios cumpliera el propósito de liberar al pueblo de Israel, de volverlos a Jerusalén, y que incluso utilizó a reyes paganos como Darío, Ciro, que no eran quizás del pueblo de Israel, pero Dios los utilizó igual y les proveyó todo lo que ellos necesitaban para seguir construyendo el templo. Y vemos que cada vez tuvieron ellos también impedimentos o oposición, pero Dios estaba sobre eso. Así que los invito, chiquillos, a leer este hermoso libro de fe, de esperanza y también de fidelidad de Dios sobre el pueblo de Israel. Eso que espero que les haya gustado, y un abrazo a todos. Muchas bendiciones.